Hola a todos, hace mucho que no me pasaba por el canal y bueno, tenía ganas de grabar un vídeo porque, bueno, hace mucho que ni escribo poemas, entonces ni estoy activa por Wattpad, que ya sabéis que es donde inicié todo esto, ¿no? En las redes sociales, y hace mucho que tampoco subo nada a YouTube. Y no se me ocurrió mejor manera que la de contar una de mis historias favoritas del arte, en concreto de la pintura, de la poesía y, bueno, como sabréis por el título, es la historia de dos personajes que perdieron lo que más amaban. Entonces, bueno, antes de profundizar en esta historia, simplemente quiero aclarar que todos los datos que voy a dar son, bueno, algunos son interpretaciones de algunas obras artísticas, que ahora mencionaré, pero otros sí que son datos que he obtenido mediante una investigación, pues en diferentes fuentes en internet, ¿vale? Si os interesa mucho la vida de distintos artistas o, bueno, el origen de distintos personajes, etcétera, etcétera, podéis indagar más en internet y seguro que hay un montón de datos que no nombro. Sin embargo, yo he recopilado alguna información que creo que es pertinente para hablar de, bueno, estos dos personajes y sus respectivos amores y sus respectivas pérdidas. Y si os queréis adentrar en el mundo del romanticismo, ¿vale? Del arte o en la vida de, bueno, ya como ya he dicho, de los personajes o de los autores de los personajes o lo que sea, podéis y seguro que es muy interesante, pero si no el vídeo me iba a quedar súper largo y ya no me enrollo más y paso a contar esta trágica pero bella historia. Vale, pues como ya he dicho, esta historia es la historia de dos personajes, ¿vale? Uno real, uno ficticio, que perdieron lo que más amaban. Es la historia de El demonio sentado en el jardín. El demonio sentado en el jardín es una obra, ¿vale? Un cuadro del pintor ruso Mikhail Alexandrovich Breuil, que nació en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿vale? En el año 1856, si no me equivoco, en la ciudad rusa de Omsk, ¿vale? Que está situado en el centro-sur de Rusia y, bueno, es parte de Siberia. Bueno, pues en sus obras, Mikhail Lermontov se caracterizaba por dos cosas, ¿vale? La primera es que fusionaba o mezclaba elementos tradicionales o nativos rusos, ¿vale? Con elementos de origen bizantino y de origen occidental. Además, a Mikhail Breuil le encantaban los demonios, ¿vale? Y los representó en numerosas ocasiones en distintas obras. Es el caso precisamente de la obra de la que estamos hablando ahora, El demonio sentado en el jardín. Bien, entonces, Mikhail Breuil recoge la historia de este demonio, ¿vale? Un demonio que nos presenta sentado en un jardín que analizaremos más adelante, pero esta historia no es suya, sino que se inspira en el poema narrativo del célebre escritor del romanticismo ruso, Mikhail Lermontov. Bien, este poema narrativo es un poema muy extenso de este autor, que es, ya como he dicho, es una de las obras más representativas del romanticismo ruso, y nos cuenta la historia de un demonio que fue ángel, pero que al rebelarse contra Dios fue castigado y fue convertido en demonio y tenía que, bueno, no tenía otra cosa que hacer que vagar por la tierra completamente solo. ¿Qué ocurre? Que este demonio mataba todo aquello que tocaba, por lo que, pues quisiera o no, tenía que estar solo. Entonces pasaba sus días recorriendo el mundo, observándolo y siempre desde esa distancia, desde esa soledad. Fue así un día en el que observó desde lo alto a una joven muy bella en una torre. Esta joven era Tamara, ¿vale? Tamara desde el inicio cautivó al demonio. El demonio quedó totalmente enamorado de la joven y, a pesar de ser un demonio que, bueno, por naturaleza son criaturas malignas,
el demonio intentó hacer bien las cosas con Tamara. Se acercó a ella e intentó llamar su atención, seducirla. Tamara en un principio se vio asustada e incluso, bueno, pues intimidada por la presencia del demonio y por haber atraído su atención. Ella no quería establecer ningún tipo de relación con esta criatura, pues conocía su origen maligno, ¿no? Sin embargo, las insistencias y los intentos, bueno, de seducirla y de llamar su atención del demonio al final dieron su fruto. Y Tamara terminó amando a esa criatura de la que en un principio estaba tan asustada. Al final, tanto el demonio como Tamara se aman y llevados por el amor, por la pasión y por el deseo, se acercan y se besan. Sin embargo, desafortunadamente, ese beso tiene un trágico final y es que el demonio mata todo aquello que toca. Así que Tamara, tras el beso, cae muerta en los brazos de él. Y es en este momento que el demonio queda completamente devastado por la muerte de su amada. Recordemos que él venía ya de una soledad muy profunda, pero esta se acentúa incluso más. Además de ser eterna, pues es un demonio y para él la vida ha perdido completamente el significado, pues es una criatura que es inmortal y que no se había adaptado del todo a esa inmortalidad. Y encima, aquello que parece darle sentido a su existencia, una joven que, pese a los prejuicios y pese a la naturaleza como intrínsecamente maligna de los demonios, sabe amarle y sabe conocerle y quiere estar con él y quiere entregarse a él, pues al final perece y con ella perecen todas las esperanzas pues, de ser feliz y de ser amado y de ser bienvenido en un mundo que recorre sin ningún tipo ya de deseo. Entonces, bueno, esta es la historia de este demonio que queda tan devastado por la pérdida de eso, de todo aquello que amaba. Y desgraciadamente la historia de Michael Brügel, el autor de este cuadro, también fue muy trágica. Sabemos poco de la vida de Brügel, sabemos cosas, pero no es un autor famosísimo ni es protagonista pues, de muchos acontecimientos públicos o escándalos. Sin embargo, pues leyendo un poco, he descubierto que a este autor le gustaba mucho pintar y bueno, dedicarse, ¿no?, a ser pintor. Y además le gustaban mucho los demonios, los retrataba en varias ocasiones y de diversas formas. El demonio sentado en el jardín no fue más que una sola de ellas. Sin embargo, pues Michael Brügel luchaba con sus propios demonios. A finales del siglo XIX enfermó de sífilis y esta enfermedad le dañó muchísimo tanto física como psicológicamente. Y es que a causa de la enfermedad perdió la vista, quedó totalmente ciego. Entonces la ceguera le impidió volver a pintar. Él, por supuesto que era capaz de coger una brocha y por supuesto que sentía el lienzo, pero ya no podía percibir los colores ni podía percibir aquello que creaba con la brocha, con la pintura, con sus trazos, con esos trazos tan característicos de al menos esta obra suya, ¿no? Esa técnica pues que llama bastante la atención, ese uso del color también, ese estilo que es tan diferente del estilo, por ejemplo, de Constantin en Tamara y el demonio. Entonces, bueno, desgraciadamente ambos perdieron lo que más amaban y aquello que les hacía verdaderamente felices en un mundo que a veces es tan injusto y tan solitario. Por último, quería hablar también de las distintas representaciones del demonio en esta historia. Lermontov, como hemos dicho antes, le caracterizó como una criatura, ¿no?, que englobaba el amor, que representaba el amor en su conjunto, en algo que era bello. Vemos el encuentro, ¿no?, entre Tamara y el demonio como algo bello, algo que insiste, algo que da motivación al ser humano. Sin embargo, también lo vemos como algo destructor, ¿vale? Como algo que puede coger algo tan frágil, tan bello, algo tan luminoso como era la vida de la joven y bella Tamara y destruirlo por completo. Entonces Lermontov nos presenta el amor como algo
que si bien es cierto que mueve a la gente, pues al final la termina destruyendo. Es una fuerza destructora, es una fuerza terriblemente poderosa, pero que finalmente desemboca en tragedia. Sin embargo, Bruegel, a pesar de de su trágico final, retrató al demonio como una criatura humana y muy hermosa. El demonio se libra de esos clichés o de esos atributos que siempre se asocian con él, ¿no? Que bueno, puede ser una piel roja, pues cuernos, una mirada como monstruosa, maligna, una sonrisa que está cargada de malas intenciones. Sin embargo, pues él hace todo lo contrario, nos presenta un demonio muy hermoso, un joven también, de un aspecto tan saludable y pues de nuevo tan bello que, bueno, casi da gusto, ¿no? Verle a él y ver al final un amor que, aunque se presenta en una forma que es la de un demonio, que es castigado, que es rebelde contra Dios, es una criatura pues al final solitaria y completamente vulnerable como es el amor a veces, ¿no? Que te hace sentir tan solo y tan vulnerable. Y luego además recalcar que aunque esta obra sí que es cierto que utiliza elementos religiosos como es el demonio, los ángeles, son obras que no son de temática religiosa y que simplemente utilizan pues el mito o la historia ficticia de Tamaria y el demonio y le dan distintos aspectos y distintas simbologías. Entonces ya está. Yo he decidido traer esta historia aquí al canal porque aunque no es del todo poesía, sí que me parece que solo la historia de Mikhail Lermontov y además la cantidad de simbolismos de las obras tanto de Lermontov como de Bruegel son tremendamente poéticas y quería traerlo por cambiar un poco de tema y por acercar esta historia que creo que no es tan conocida, al menos en España no es muy conocida o cuando he hablado de ella a algún profesor o a algún amigo no la conocían. Lermontov sí que es más conocido, pero a Bruegel no le conocían. Entonces, quería traerlo por eso. Espero que os haya gustado y que os haya dejado, que os haya hecho nacer algún tipo de sentimiento. Yo sin duda, no me sentí del todo identificada con los personajes, pero sí que identifiqué distintas versiones del amor que sí que, han estado presentes en algún momento de mi vida, como pueden ser, ese amor vulnerable o la pérdida. Entonces, quería traer esta obra que me parece, tan fantástica y tan humana al mismo tiempo. Y espero que os haya inspirado y eso, que os haya gustado y que si sois personas de esas que os encontráis en YouTube o en cualquier tipo de red social viendo de estos vídeos de curiosidades o cosas así, espero que haya, no sé, satisfecho vuestra sed de conocimiento y poco más. Chao, hasta la próxima.